Muy buenos días, estimados y estimadas colegas de la mesa principal, distinguidos y distinguidas invitados especiales, señor presidente de la mesa, don Manuel Jesús Serracín Quintero, doctora Virginia Pardo Iranzo de España, doctor Luca Mesetti de Italia, a los colegas colombianos, doctor César Augusto Londoño y el doctor Hernando Torres Corredor. Debo agradecer muy especialmente al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y en especial en la persona del querido amigo y colega, compañero de muchas luchas, el doctor Abel Augusto Zamorano, quien me ha distinguido con muchos años de su amistad y aprecio intelectual, el estar aquí presente con ustedes para compartir un tema que no suele ser de los temas frecuentes en la actividad de la discusión del derecho procesal, producto de que el derecho penal internacional parece haber quedado mucho más cercano a la tradición del common law que a la tradición del derecho continental europeo, aun cuando son las tradiciones de esos ambos derechos los que han permitido el desarrollo del derecho procesal penal internacional que hoy vemos en la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, concretamente a través del análisis que vamos a hacer hoy sobre la temática del caso Lubanga, primer caso que ha sido judicializado ante la Corte Penal Internacional y donde hemos visto ya la confrontación sobre diversos temas de gran interés. He querido compartir con ustedes hoy el análisis de la temática desde la perspectiva del derecho procesal penal internacional en relación con la prueba. Me parece que es un examen y una lección muy importante la que podemos derivar del caso Lubanga, puesto que es precisamente el primer caso donde se han confrontado defensa y acusación sobre las formas, los métodos y las herramientas de carácter procesal que pueden ser utilizadas para la valoración probatoria en un proceso penal muy complejo como es siempre el escenario del análisis de delitos de lesa humanidad. Especialmente importante es, y por eso es que queremos concentrarnos hoy en esa problemática, el de la prueba de intermediarios, que en el sistema de la Corte Penal Internacional se ha encontrado que es un medio muy útil y muy poderoso para obtener prueba en el lugar de los hechos y luego introducir esa prueba en el proceso penal que se sigue contra las personas que son objeto de persecución ante la Corte Penal Internacional. Creo que desde esa perspectiva, indudablemente, hay varias cuestiones que podemos entresacar como puntos de partida para la presentación del día de hoy. La primera de ellas, y quizá la más interesante, es cómo rigen los principios procesales en el proceso penal internacional. La segunda cuestión que indudablemente tiene trascendencia es cómo la tradición del derecho continental europeo ha enriquecido la tradición del common law a la hora de la valoración probatoria. Y en tercer lugar, creo que corresponde hacer un análisis sobre los problemas de prohibición probatoria que tendría el proceso penal internacional de cara a la judicialización de los casos que en este momento forman parte importante de las cuestiones que están siendo discutidas hoy en día en diferentes lugares del mundo sobre el papel de la prueba frente a nuevos escenarios problemáticos. La sentencia Lubanga, que hoy es el objeto de nuestro análisis, ha producido también una gran cantidad de literatura. En relación con el tema que hoy nos ocupa, se han producido en el último año, en los últimos más bien 2 años, una cantidad de literatura casi inabarcable, donde la comunidad científica ha debatido sobre 2 cuestiones que son muy importantes. La primera es el papel que tiene este fallo para el avance futuro del derecho penal internacional. Y la segunda parte, y quizá la que no vamos a poder trabajar hoy, pero que queda pendiente para un trabajo posterior, es sobre el papel de protección de las víctimas frente a la persecución penal que se realiza ante los tribunales penales internacionales. Cierto es que no es con Lubanga que se produce la primera, digamos, horda de sentencias relacionadas con el tema de la protección de víctimas en el proceso penal internacional, pero es quizá
la que más directamente tiene que ver con la ponderación judicial de esos derechos, en especial de comunicación, de intervención y de, por supuesto, interacción procesal en el proceso. La parte central del fallo de Lubanga indiscutiblemente tiene que ver sobre los derechos del imputado y su protección y, por supuesto, cómo puede garantizarse un juicio justo y de protección frente a testigos que son obtenidos muchas veces a través de organizaciones no gubernamentales, grupos de víctimas y grupos de abogados que gestionan en el lugar de los hechos la prueba. Por supuesto que la condena ofrece, en el caso de Lubanga, un gran filón de debates también de gran importancia, porque tienen que ver precisamente con la forma y la obtención de la prueba. Pero la relación de la Corte Penal Internacional con estos intermediarios es quizá la que para nosotros, dándole un vistazo del derecho procesal penal interno de los países, la que nos ofrece mayores problemas, porque sería algo así como que el estatuto de la Corte Penal Internacional estaría introduciendo reglas de evidencia que son muy peculiares y muy diferentes a ciertas reglas procesales que hoy día conocemos como parte elemental del proceso penal acusatorio que Panamá inaugura de hace pocos años y que América Latina toda empieza a hacer efectiva en la mayor parte de sus legislaciones procesales. De acuerdo a las propias líneas de borrador que gobiernan las relaciones entre la Corte y los intermediarios, se define a los intermediarios desde octubre de 2010 como la esencia de cualquier persona que viene a ubicarse entre el acusado y los hechos, que facilita el contacto y provee conexiones entre aquellos órganos de investigación del proceso ante la Corte y el Consejo, por un lado, y frente a las víctimas y las personas testigo, por el otro. En otras palabras, un intermediario es una persona que se ubica en el intermedio de todo el proceso de averiguación. Sirve de conexión con el Fondo de Apoyo a las Víctimas, que es un fondo creado por la Corte Penal Internacional para proveer protección, por lo menos inicial, a aquellas personas que se consideran ofendidas por hechos de lesa humanidad, y ofrece además representación a estas víctimas. De tal manera que el intermediario no es un simple intermediario, no es un simple vínculo, no es un simple elemento de conexión entre víctimas y proceso, sino que también introducen un carácter de alta subjetividad al involucrarse con la representación de las víctimas y darles a estas también un papel de indudable vinculación a la conexión procesal. Por eso, los grandes problemas de la Corte Penal Internacional es justificar la intervención de estos intermediarios, puesto que desde el punto de vista exclusivamente procesal no podríamos hablar de una introducción de prueba absoluta y completamente objetiva, por un lado. Y por el otro, porque se trata de organizaciones muchas veces no gubernamentales que tienen además una preocupación presupuestaria, política, dirigida a representar derechos de víctimas, en donde probablemente podríamos estar sospechando que el acercamiento al caso procesal penal no es tan importante como darle relevancia a las personas víctimas. Todas esas características pues arrojan por lo menos en una primera observación inquietudes sobre la forma en que la Corte va a recibir esta prueba. Es decir, la forma en que la Corte podría conocer sobre la eventual credibilidad, sobre la eventual veracidad, sobre la eventual utilidad de esta prueba para la determinación judicial. Es evidente también que los intermediarios trascienden una mera problematización sobre la obtención del objeto procesal. Me refiero a que muchas veces el objeto procesal en el proceso penal internacional, podríamos decir, se construye igual que en el proceso penal interno de los países a través de un elemento, digámoslo así, de interacción dialogal entre la posición de la defensa y de la acusación. En este caso de los intermediarios, habría entonces en esa aparente relación dialogal un tercero,
que interviene para introducir entonces elementos de decisión importantes que deben de ser entonces discutidos en una relación de debido proceso, en una relación donde pudiéramos ver de qué manera la dogmática de los derechos fundamentales podrían, digamos, sopesar o de alguna manera equilibrar, digamos, las condiciones diferentes en que un acusado frente a la justicia penal internacional se enfrenta. Por otro lado, el caso Lubanga, y de seguro, por supuesto, otros casos ante los tribunales penales internacionales, es innegable que mantener investigaciones de este calibre durante tantos años y durante tanto tiempo requiere del uso de intermediarios. En otras palabras, que la justicia penal internacional, a diferencia de la justicia penal interna, va a requerir de recursos adicionales que pueden provenir de estas organizaciones no gubernamentales y de representación de víctimas para tratar de sostener la muy compleja estructura de investigación de los casos de lesa humanidad. Por ejemplo, en el caso de Lubanga, muy especialmente, parte de las dificultades procesales es que los lugares donde se investigan delitos de lesa humanidad son lugares donde muchas de las instituciones del Estado han desaparecido, donde hay un Estado dentro de otro Estado, principalmente militarizado, que continúa las acciones militares, continúa muchas veces los delitos de lesa humanidad que están siendo investigados y continúan, por supuesto, el daño y la afectación a las poblaciones civiles. Por eso, se considera que en la buena práctica de las investigaciones del derecho procesal penal internacional habría que, pues, tomar en cuenta que la oficina del fiscal tiene que contar con este apoyo. Por otro lado, además es cierto, y no hay que desconocerlo, que aunque pudiéramos discutir técnicamente, a pesar de esas líneas que han sido pergeñadas sobre la intervención de los intermediarios en el proceso penal internacional, es evidente que las habilitaciones legales para interactuar con víctimas y testigos en los lugares en conflicto van a depender también de recuperar la confianza de estas personas en la justicia. Recuerden que estamos hablando de países muchas veces que han sido sometidos a estos actos de violencia y de terror durante muchos años y que obviamente a eso ha destruido el tejido social y ha provocado que las víctimas, principalmente mujeres y niños, empiecen entonces a dudar de su intervención en el proceso penal. Eso a la postre va a incidir en la calidad de la justicia penal internacional y, por supuesto, en la calidad de la judicialización de esos casos. Pero yo quiero esencialmente llamar la atención de ustedes sobre el problema que podríamos decir derivado de las reglas del debido proceso, que en la tradición del common law inglés se trata de las reglas del fair trial. En un Estado constitucional de derecho, no puede el acusado ser reducido a un mero objeto de persecución estatal. Es decir, los umbrales o los criterios con los cuales vamos a judicializar un caso también involucran cuáles son los criterios y los umbrales para la admisión de prueba y su valoración. Y esa libertad del justiciable de discutir la prueba, de intervenir en la construcción del objeto procesal, en la generación de una efectiva defensa frente a la acusación y, por supuesto, la determinación judicial de la verdad procesal son los elementos más candentes y más cruciales con los cuales la justicia penal internacional está hoy evidentemente confrontada. Y es que todas las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, pero muy concretamente el artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, se orientan, ¿verdad?, a la consagración de principios procesales que garantizan un complejo abanico de derechos para el justiciable. Esos derechos le dan base para la construcción del debido proceso, que se erige entonces ahora como una base abierta para la búsqueda de la verdad mediante el desarrollo de condiciones de intervención procesal. No hay duda que el principio del debido proceso
para poder ser alcanzado en un proceso penal munido de garantías, implica además que podamos calificarlo de democrático, sometiendo los poderes de persecución del Estado, en este caso de la Corte Penal Internacional, a reglas preestablecidas y con un amplio reconocimiento de la capacidad y derechos del justiciable. Pero bueno, la discusión sobre esos temas no ha quedado sin plantearse en el derecho penal internacional. Yo no voy a decir que estos temas han quedado relegados solamente al derecho penal interno, sino que en la tradición de los tribunales de competencia internacional, estos temas han estado también presentes. Lo que pasa es que en el lenguaje de los tribunales penales internacionales se suele hablar del principio de libertad del análisis de información, lo que en inglés sería el Principle of Free Assessment of Information. Ese principio, en realidad, ha alcanzado un grado de madurez muy fuerte, no solo por vía de la Corte Penal Internacional, sino especialmente por el Tribunal de la ex Yugoslavia, donde se ha planteado principalmente cuáles son los alcances de la inaplicabilidad de prueba o de prohibiciones probatorias. En el debate, en esta rica tradición que acompaña el surgimiento de la jurisdicción penal internacional, vemos la lucha entre el common law y el civil law, aun cuando todavía podría haber voces en la doctrina que plantean que no se puede hablar realmente de un concepto específico de tradición jurídica en el derecho procesal penal internacional. Pero es un hecho que, aunque las reglas de interpretación puedan ser variadas, los juristas de formación del common law contribuyeron a la construcción del Estatuto de Roma y por ello esta tradición ha tenido una enorme importancia en la definición y en la construcción del Estatuto de Roma. Pero el idioma del derecho que se va a hablar en los tribunales penales internacionales es un idioma que toma, obviamente, raíces de esas dos tradiciones jurídicas y, por supuesto, la representación que se hace de los acusados va a reflejar esa complejidad. Con todo, el sistema procesal que se ofrece en el derecho penal internacional es uno que tiene un énfasis muy fuerte en dos principios que también son del derecho penal interno de nuestros países, que es el principio de inocencia y el principio de juez natural. Sin embargo, no es hasta sino tiempos muy recientes que brotan otros asuntos que son de interés para la discusión del derecho procesal penal internacional, como lo es cómo garantizar la participación efectiva de las víctimas y cómo resolver los difíciles equilibrios entre la eficiencia del proceso y la protección de los derechos de defensa. Es cierto que estamos frente a delitos gravísimos que tienen un enorme impacto económico, político, social y por supuesto humano en los países que los enfrentan. Pero de la misma manera, los propios estatutos que dan sentido y que organizan y dan el punto de salida a todos estos tribunales penales internacionales reflejan las tensiones políticas de la propia constitución de los tribunales. Podría decirse que en el camino que ha habido desde los juicios de Nuremberg hasta los juicios de La Haya, para incorporar ahí también a la Corte Penal Internacional, podríamos entonces estar diciendo que en el derecho procesal penal internacional hay una línea muy directa que nos lleva hacia el sistema adversarial. Es decir, que sobre todo en materia de presentación de los casos, estamos ante la admisión de principios del derecho penal liberal, sobre todo en cuanto a la admisión de la prueba. Junto a ello, y por supuesto, es notable el activismo judicial en la orientación del proceso. Y por supuesto, en la necesidad de que haya más activismo para el desarrollo de principios normativos de un procedimiento que vamos a decir está muy vivo, es decir, que se está produciendo cambios cada vez más grandes a través de la interpretación de los jueces, que necesitan adaptar un estatuto en cierta forma concertado a una realidad procesal cada vez más compleja. Los tribunales penales internacionales hacen cada vez más referencia a los problemas que nosotros vamos a ubicar de justicia del proceso. Ellos prefieren hablar del concepto anglosajón del fairness. Sin embargo, la Corte Penal Internacional nos da
4 puntos esenciales que son importantes a la hora de discutir el tema probatorio. Muy concretamente, el tema planteado en el número 107 de la sentencia Lubanga, para los que tienen la versión en inglés sería el párrafo 107, que dice, en primer lugar, la solicitud de que debe ser sometida toda evidencia que se considere necesaria para la averiguación de la verdad, de acuerdo al artículo 69.3 del Estatuto de Roma. En segundo lugar, la obligación de asegurar que el juicio sea justo y expedito con total arreglo y respeto a los derechos del acusado, conforme al 64.2 del Estatuto. Aun cuando el Estatuto establece el carácter deseable de que los testigos den oralmente sus testimonios, existe la excepción planteada por el artículo 68 de las reglas de procedimiento y evidencia, en donde podrían recibirse testimonios a través de medios audiovisuales o de grabación de audio. En Lubanga, la mayor cantidad de testimonios fueron grabados en video y algunos en audio y fueron llevados hasta la sala de juicios de La Haya, donde eran analizados directamente por los jueces en esa forma. Es decir, los testigos no iban a La Haya a volcar su testimonio, sino que esto era mediado a través de sistemas tecnológicos con todos los problemas de credibilidad y de veracidad y de discusión de la formación de la convicción judicial que esta forma de intermediación tecnológica implica. Es claro que las cuestiones deben de decidirse de manera que no se afecte al inculpado, eso es claro. No obstante, hay hipótesis donde la consideración de los derechos del inculpado es mucho más compleja porque hay que equilibrarlo junto con estos deberes de protección de los derechos de la víctima y que, por supuesto, requieren recaudos procesales adicionales. Muchas de estas víctimas viven todavía en el país de los conflictos, sus familias están en el país de los conflictos y, por supuesto, la posibilidad de que estas víctimas mueran, sean desaparecidas o simplemente no se pueda contar con su testimonio es una situación que va a pasar y va a suceder y va a continuar mucho tiempo más siendo una realidad en el proceso penal internacional. Por eso entonces en un cuarto punto la Corte Penal Internacional desarrolla y reconoce en la sentencia que el propio Estatuto de Roma le concede a los jueces amplios poderes para decidir sobre la relevancia y sobre la admisibilidad de la prueba. Tomando en cuenta, por supuesto, el valor probatorio del medio, el eventual perjuicio que esto pudiera causar al principio de juicio justo, al de justa evaluación de los testimonios, y por supuesto a partir del concepto de fairness. Y es que este concepto de fairness, como había adelantado hace unos segundos, es una regla que es mucho más amplia que nuestro concepto de debido proceso, porque de alguna manera el concepto de debido proceso de nuestra tradición continental europea viene derivada, y yo casi la pondría como punto de partida de todo esto, el concepto democrático de proceso y de protección de la dignidad humana. Esa es en alguna forma la regla de interpretación que se hace en la ordenanza procesal penal alemana y que ha imbuido de alguna manera la estructura del proceso penal acusatorio. Pero en la Corte Penal Internacional, cuando se habla de fairness, se dicen muchas más cosas que las que solemos decir bajo el concepto de debido proceso. Y es que es claro que el principio de libertad probatoria que le da el Estatuto a la Corte Penal Internacional permite discutir qué tipo de pruebas necesita para la convicción y, por supuesto, para la averiguación de la verdad. Aquí dejo de lado toda la discusión filosófica sobre qué tipo de verdad vamos a construir en el proceso penal. No voy a entrar en esa discusión filosófica, solo me voy a referir al problema algo mecánico del tipo de averiguación que vamos a hacer en un proceso penal, donde el objeto procesal y por supuesto la convicción va a surgir de lo que las pruebas nos permitan mediar y conocer. Y por esa razón la Corte Penal Internacional basa sus decisiones principalmente en prueba testimonial.
Ustedes saben lo que eso significa. Todos ustedes conocen el proceso penal interno, el proceso laboral interno, el proceso constitucional interno y saben que cuando dependemos de prueba testimonial, esto tiene como material probatorio enormes problemas de valoración y, por supuesto, enormes problemas de verificabilidad. Por eso, entonces, de acuerdo a las reglas que tenemos de la Corte Penal, hay además mediación de ayudas psicosociales a la víctima, problemas organizativos de traída de la prueba a la Haya, problemas para atender el transporte mismo de las personas a la Corte, los problemas de seguridad, de protección a estos testigos y víctimas y, por supuesto, las dificultades sumadas a que la oficina del fiscal tiene que trasladarse físicamente a los países en conflicto. Entonces, si ustedes suman la posible obtención de la prueba en el proceso penal internacional, está directamente contaminado por todos estos problemas. Con eso no quiero decir que en el caso Lubanga hayamos tenido prueba contaminada, pero la defensa sostuvo durante todo el juicio Lubanga que la prueba utilizada para la convicción podría tener esa contaminación. El Tribunal de Cuestiones Previas, la Cámara de Cuestiones Previas, discutió sobre la problemática señalada por la defensa y en una primera resolución, que luego fue modificada en apelación, se señaló que esos problemas, esos vicios procesales, esos perjuicios de carácter procesal podrían haber afectado la prueba introducida al juicio de convicción. Por supuesto que el uso de intermediarios y la relevancia de esta prueba nos dejan obviamente frente a dos situaciones realmente muy complejas. Por un lado, conocer que el destino final de un proceso penal internacional vive una serie de avatares y de angustias provocadas precisamente por la naturaleza de los procesos que se investigan. Eso pasa también en el derecho procesal penal interno. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que estamos hablando de problemas conceptuales nuevos. Estamos refiriéndonos a la utilidad y a la obtención de prueba. Estamos refiriéndonos a las reglas de valoración que la Corte Penal Internacional instaura como parte de su material de ejercicio jurisdiccional. Y por supuesto, la forma y el sentido que se le va a dar finalmente al concepto de fair trial en el diseño del proceso penal internacional. Aquí sostengo una hipótesis que me parece importante, que es la hipótesis relacionada de cuáles van a ser entonces los principios futuros procesales de la Corte Penal Internacional. Y sobre esto hay muy poco todavía escrito y todavía podemos hacer algunas hipótesis. 5 minutos al expositor. Muchas gracias. En estos 5 minutos finales me gustaría entonces referirme a esas dificultades del futuro del proceso penal internacional. Los intermediarios especialmente requieren una regulación normativa. Hoy en día lo que existen son un diseño de reglas en borrador, que todavía no adquieren el carácter normativo necesario para incidir en los 3 problemas que hemos visto. Primero, la relación de los intermediarios con la oficina del fiscal. La segunda, cuál es la forma en que va a ser obtenida el protocolo, digamos, para recibir la prueba frente a los intermediarios. Y la tercera cuestión es de qué manera se va a garantizar que el financiamiento, el apoyo y el sostenimiento de estos intermediarios no vaya a incidir en la calidad de la justicia procesal penal internacional. Para ello, entonces, nos obligamos a las siguientes conclusiones. Las dificultades de tiempo, de recursos materiales, de recursos humanos y, por supuesto, de dificultad para el trabajo in situ de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no puede llevar en modo alguno a comprometer los principios de fair trial y de fairness que han orientado el trabajo de los tribunales penales internacionales. Como lo dice el prestigioso dogmático del proceso penal internacional de Vos, es claramente una circunstancia en que la oficina de la Fiscalía funciona.
de previo a todos los casos que se han planteado ante los tribunales penales internacionales y donde la Corte Penal Internacional no es ninguna excepción. Por eso, el trabajo que se debe hacer en los sitios del suceso debe de contar con una presencia cada vez mayor de la Oficina de la Fiscalía y sus funcionarios. Para esto deben de garantizarse recursos económicos suficientes a la Corte Penal Internacional si no quiere caer precisamente en una situación verdaderamente dificultosa. En segundo lugar, no deben de mezclarse las cuestiones. Creo que si bien la veracidad de los testimonios y la esencialidad de esos testimonios para el proceso penal internacional es evidente, no podemos dejar de ver que la Corte tiene que desarrollar reglas de valoración cada vez más claras. Y esto sí pasa en el derecho procesal interno, pero no tanto en la Corte Penal Internacional, donde las reglas de valoración tendrían que estar sometidas a las reglas de mínima actividad probatoria que hemos recibido también de la tradición europea, en España especialmente ciertas. Pero por el otro lado, en el caso Lubanga, hay cuestiones del valor, de la idoneidad de los testimonios. Y sobre eso, sobre la idoneidad del testimonio, sobre los problemas del testimonio, sobre la forma en que el testimonio podría ser configurado, hay muy poco y todavía es necesario que haya más. Con todo, me parece, y ya para concluir, me parece importante reconsiderar las líneas directrices que se dictaron en octubre del 2010 para regular la intervención de los intermediarios. Estas líneas directrices tenían por objetivo establecer una regla de trabajo con varias situaciones inciertas, entre ellas la relación final con la Corte. Varias instituciones internacionales, entre ellas la Redress, apuntaron en su momento a que la actividad de los intermediarios requieren información útil, requieren apoyo estratégico y, por supuesto, requieren acompañamiento. Y es claro que las reglas de octubre del 2010 nada dicen sobre eso. Quizá haría bien la Corte Penal Internacional, de cara a las posibles modificaciones que se van a hacer al Estatuto de Roma, incorporar esto no en reglas separadas al estatuto, sino introducir el problema de los intermediarios directamente en el núcleo central de las regulaciones del Estatuto de Roma. ¿Qué ventajas derivamos de eso? La primera de ellas, entonces, es que ya quedaría claro que el destino de la prueba de intermediarios va a venir, obviamente, a ubicarse en el centro de toda la cultura procesal. Y eso es precisamente lo que queremos lograr con las modificaciones futuras. Espero que estas ideas contribuyan a que el tema florezca en Panamá y que tenga de parte de los juristas panameños una contribución valiosa para que la cultura del derecho procesal penal internacional se desarrolle y fructifique. Muchas gracias.